Por eso, muy contento. Mira, ver esa imagen alienta bastante. Es decir, este viene voluntariamente, con sus propios recursos, nadie financia. Sí, totalmente, totalmente. Es el compromiso con el pueblo. Claro, y en efecto ayer hemos tenido un coliseo lleno, reitero, este es un coliseo olímpico, es decir, tiene la magnitud de las medidas olímpicas, es un coliseo que tiene alrededor de 5.000 personas o más, pero estaba llenísimo y alrededor, presidente, ha sobrado, ¿no? La misma cantidad, diría yo. Fuera del coliseo. Fuera del coliseo. La misma cantidad. Debemos reconocer, protestaron. Sí. Entiendo perfectamente, como no podían entrar, sí. Aunque me dijeron que habían pantallas, no siempre son pantallas. No es alrededor tampoco la pantalla, ¿no? Una pantalla al frente. Y sí reclamaron, presidente. Estoy convencido, está así en todo el país. Sí. Por eso usted decía, hoy día también invitados, expertos en temas constitucionales, también nos acompaña el senador Lucho Flores. Quisiera que comente cómo está Pando, cómo está su departamento, cómo está Cobija, cómo están las comadres que nos abandonaron, Luis. Bueno, presidente, Ramiro, muy buenos Bienvenido, días. senador. Primero, y saludar a los televidentes, radioescuchas, las redes sociales, de la radio Causacho Coca. Para mí un gusto estar aquí permanentemente, a veces visitándolo, a nuestro presidente Evo Morales. Bueno, y presidente en Pando, yo creo que en todo el país extrañándolo, siempre para debatir, para ver la problemática, ¿no? Yo le comento, ayer en Pando hubo una movilización por el tema de combustible. No hay combustible. No hay. Se hace cola hasta 2 días. 2 días. Como es frontera, parece que, bueno, han disminuido, dicen que a 50% el cupo. No están trabajando, yo quiero decirle, hay problemas no hay taxi. Están haciendo taxi con combustible de Brasil. Y en Brasil está 22.50, tenemos que comprar el litro de gasolina. En bolivianos, 22.50. Traducido, ¿no? El real al boliviano, 22.50. O sea, tienen que entrar a Brasil a comprar combustible y venirse a Bolivia, porque no hay combustible. Senador, si ganamos en 2 meses inmundo con combustible. Estoy seguro de eso. Claro, hay que debatir con el pueblo, siempre con el pueblo. Levantamos de manera gradual o total, acompañando con programas sociales, ¿no? A las familias, especialmente a las familias más humildes. Estoy convencido de eso. El Pando, si no era el golpe de Estado, camino pavimentado hubiera estado terminado. Además de eso, faltaba un pequeño tramito de kilómetro 19, como ex gobernador conoce, hasta Extrema. Guayamarín, Brasil, Gibraltar, ya está. Ya, tal vez no hubieran inyectado de Gibraltar a Puerto Rico, sino subir al Choro, el Choro, bajar, antes de llegar a Cobija, rumbo a Perú, Extrema. Es el otro corredor bioceánico. Eso con motivo del bicentenario, a 200 años la fundación y refundación del Estado plurinacional, estaba terminado, otro corredor bioceánico. ¿Cómo los golpistas perjudican? Mira, otro plan, es parte de la visión de país. Brasil, Cáceres, está al lado, San Matías, el municipio, ¿cómo se llama? San Ignacio de Velasco, hasta ahí ya más pavimentado, terminado, ¿no? Por San José de Chiquito está terminando, es nuestra obra, vienen a San Julián, San Ramón, San Javier, San Julián, no entra a Santa Cruz directamente a Montero, pasa por acá, de acá se va a Beni, ¿no? San Ignacio de Mojos, a Rurinabaque, San Buenaventura, a Ixiamas, Norte Paseño, baja a Chivé, Pando, de Chivé baja a Puerto Maldonado, Perú, de ahí Shanghái, de Shanghái a China, Pacífico. Este va a ser el corredor más recorrido. Ahí se va a estarse concentrar. Mira, del altiplano, de La Paz, de Potosí bajan por Yapacaní, no sé cómo llaman, el asunto más abajo, del municipio, Caranavi. De Caranavi rumbo a San Buenaventura, Rurinabaque, de ahí hacia Shanghái, Pacífico, rumbo a China. Ahí se va a concentrar. Esa va a ser la ruta más recorrida. Pasa en todo Bolivia, presidente, que no se avanzó las obras que usted dejó, o sea, no hay nuevas.
Y se ha terminado. En Pando 2-3 kilómetros en 5 años. Imagínense lo que usted dejó y no se avanzó las otras pendientes. Y como vemos aquí en Cochabamba, vemos en todo Bolivia paralizado, tiene que cambiar eso, presidente. No, y a riesgo de quizá equivocarme, presidente, me llamó la atención que ahora tienen que ir a comprar combustible a Brasil, cuando en el pasado teníamos gente vendiendo combustible. Brasil, habrá que traer de Brasil. Claro, compraban en Bolivia, llevaban al Brasil para vender. 22 bolivianos el litro. Y el que quiera comprar un bote de 2 litros cuesta en cualquier parte de provincia 45 bolivianos. El que quiere, el que no quiere se queda a pie, no hay cómo moverse. 45 bolivianos. De 2 litros. Eso también revendiendo algunos, ¿no es cierto? Porque no hay combustible. Entonces, creo que los lugares más alejados de Bolivia son los que más están sintiendo. No es la troncal necesariamente. Pero está grave, presidente. Está grave ese tema. Muchísimo. Ayer, casualmente, gobernador de debate, la propuesta totalmente aprobada. Estoy convencido, segurísimo. Si ganamos, en 2 meses estamos inundados. Como decía hace un momento, hay que levantar, ser gradual, total, siempre con el pueblo, apoyando, acompañando con programas sociales, programas productivos, ¿no? Otra vez hay que crear un modo de transporte momentáneamente, por un año, resuelto el tema. Para eso necesitas capital político, para decisiones políticas. Y para que el costo político no sea mucho, pues programas sociales, programas productivos. A mí me ha dado pena, me ha venido el productor de papa y me dice, no estamos sembrando papas, pero ¿por qué? ¿No? Los agroquímicos se han disparado. Imposible. Sembrar es a pérdida y no hay acompañamiento por parte del gobierno. Hay los importadores de agroquímicos, monopolio total. Acuerde con Goñero. Yo qué quisiera, usted conoce más en gestión pública como ex alcalde, ex gobernador, ¿no? Finalmente el Estado importa, ¿no? Agroquímicos, insumos, fertilizantes, bueno, todos los agroquímicos. El Estado entrega a los alcaldes. El alcalde no necesita nuestro personal, si no tiene tantos funcionarios, o el gobernador reparte a costo real. O finalmente asociación o cooperativa de productores. El Estado hace importar a ellos, porque algunos importadores agroquímicos están haciendo mucha plata. Y el Estado ni siquiera regula. El Estado no invierte ni regula. Entonces, el mercado es el que regula ahora la economía. Y cuando estaba yo presidente, el Estado pues, administraba la economía. Ahora el mercado regula la economía. En esa lógica estamos perdidos. No hay mando. Todos hacen lo que quieren con los precios. Es increíble. Algunos aprovechan. Muchos aprovechan, ¿no? Claro. Con el pretexto de que tienen que comprar con dólar, duplican, triplican el costo de los productos. Y estamos en ese ambiente. Presidente, yo creo que en este tema hablaba con el licenciado Villegas, ¿no? Personalmente es parte de los que diseñó el programa que usted tiene para el pueblo boliviano. Y creo que en todos los temas ya existe soluciones propuestas. No existe un programa como el que usted ha elaborado y el pueblo boliviano tiene que saberlo. No solamente en el tema del combustible, sino el tema del dólar. No sabemos cómo está la inflación. El presidente preocupado, el otro día veía unos datos que poco más de 5.000 millones teníamos billetes circulando en Bolivia hace 5 años. 50.000 millones, 53.000 millones promedio. Ahora pasan los 75.000 millones. O sea, se imprimió más billetes. Y la inflación es por eso. Y cuando yo me acerco en las provincias de Pando, de Beni, están regalando miles y miles de viviendas. En sentido, no hay plata, pero se hace viviendas para pedirle el voto de la familia, te hago una vivienda. En el tema de esos proyectos que hay, proyectos para los municipios, si el alcalde se suma, te doy 3 millones de bolivianos, sabiendo que no hay plata. No, entonces, funcionario, te doy un empleo, pero tu familia que vote por nosotros. Entonces, miles y miles de empleos se está repartiendo. Eso he visto especialmente en Pando y en Beni, a pesar que no hay plata. Entonces, ¿qué están haciendo? Imprimiendo más billetes. O sea, la mayoría, el 98% de los bolivianos no se va a beneficiar con eso y va a valer menos nuestra platita. El pan, seguramente, todos los artículos van a seguir subiendo.
porque nuestro valor, nuestra moneda sigue bajando y va a seguir bajando. Lo que han pronosticado es que hasta las elecciones va a estar entre 25 y 30 el dólar, ¿no? Es precisamente porque siguen imprimiendo billetes para la campaña. No me parece responsable, presidente, lo que está sucediendo en Bolivia, pero bueno, creo que el pueblo boliviano ya está molesto, se está manifestando, hay marchas en todas partes, precisamente porque los datos de los economistas van en ese camino, que existe mucha irresponsabilidad, no solamente sabiendo que nos va a afectar a los bolivianos, se sigue imprimiendo, sigue la inflación, y creo que lo más importante para el gobierno, lamentablemente, en este momento, es la campaña, su campaña para tratar de subir, ¿no? Increíble. Pero la impresión de billetes no tiene que ser autorizado por la Asamblea. No autoriza la Asamblea, es el Banco Central el que define y autoriza, y el que está prestando, entiendo, al gobierno un crédito interno y responsable cuando necesita, ¿no? Y el Fondo Monetario Internacional salió con su informe, aunque no lo quiere decir el gobierno, y ha señalado que Bolivia no tiene ya capacidad de préstamo, hasta incluso no va a poder pagar los préstamos que tiene ahora. Y ese informe todavía no lo han divulgado oficialmente. Lamento mucho decir esto. Nadie confía en el presidente Lucho Arce, ni amigos de presidentes, ni países aliados estratégicos de Bolivia, menos los organismos internacionales, por dos razones. Uno, el gobierno no tiene una propuesta estructural para enfrentar la crisis económica. El segundo, conocido gobierno corrupto, infalible. Si usted, a Lucho Flores, es corrupto, ¿quién te va a prestar, pues? O irresponsable, te prestas, no pagas, te prestas, no pagas, ¿quién te va a prestar? Nadie. Eso todos sabemos, en familia, el vecino, está hacia Bolivia. ¿No? Echando la culpa a la Asamblea Nacional, que apruebe el crédito. Ese crédito va a resolver el tema estructural, por favor. ¿No? Va a resolver una donación, va a resolver la deuda interna, no, por favor, eso no resuelve nada. Y aquí nuevamente para refrescar la memoria a las hermanas bolivianos. El 2005 estaba así, pero ahora está peor que el 2005, cuando asumimos la responsabilidad de conducir Bolivia. ¿Qué hicimos? A ver, austeridad. Con austeridad enfrentamos el déficit fiscal. Y cuando enfrentamos el déficit fiscal con austeridad, ha habido organismos, países, a acompañar nuestra revolución democrática y cultural. Una revolución con voto, con conciencia, no con armas ni con bala. BID nos ha condonado, CAF nos ha condonado, Japón nos ha condonado, España nos ha condonado. Condonación de la deuda de cerca de $3.000 millones. ¿Ya? Sobre eso nacionalizamos, nuevos recursos, levantamos Bolivia. Entonces, para eso yo diría ahora, sencillo salir de eso. Aunque ahora está difícil, pero así empezamos. En términos populares, nos apretamos el cinturón para salir. Recuerda siempre, claro. Digo para la nueva generación, que ustedes saben muy bien, ¿cuánto ganaba el presidente en 2005? 40.000 bolivianos de sueldo, más gastos reservados, más gastos de representación, más viáticos, un montón de cosas. Los 100.000. No sé cuánto, yo seguramente cerca de 100.000 ganaba. De 40.000, 15.000, cero de gastos reservados, cero de gastos de representación. Empezamos y salvamos Bolivia. Y cuando el pueblo dice, Evo tiene que salvar por segunda vez, no se equivoca. Ese de salvar por segunda vez Bolivia no es mi iniciativa, automáticamente viene del pueblo. Estoy brevemente comentando. En lo político, la refundación; en lo económico, la nacionalización; y en lo social, la redistribución de la riqueza. Eso ha sido la base para enfrentar todo receta del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Enfrentar inclusive a los ortodoxos conservadores. Tienen una mentalidad que dice, tienen políticas de contracción económica. Si invertimos, va a crear inflación. Ahora, sin inversión, crece la inflación. Lo que estamos viendo ahora. No es ninguna mentira eso. Yo no soy economista, no soy académico, pero me permitió entender un poquito sobre la situación de la macroeconomía boliviana. Sin inversión, inflación, ¿no?
los que tienen esa política de contracción económica dicen, no hay que invertir para evitar la inflación. Ahora todo lo contrario. Creo que está en el dato del Banco Mundial del año pasado, 10% de la inflación. Programado que era 2 o 3%, era 3%, y 10%, se ha triplicado. Para este año han previsto 7%, un poco más, ya estamos sobre... Ya estamos con 20%. Va a llegar al 25-30%. Si el programa 7%, crece triplemente. Ahora sí. Por lo menos. Estamos en una situación crítica. De nuevo. Sí, Lucho, no, estamos, perdón, compañeros invitados, un poco comentando siempre al pueblo espera, comentar, tal vez al final vamos a completar algunas percepciones, algunas inquietudes que tiene el pueblo boliviano. Así es, presidente. Muchísimas gracias, senador. Vamos a presentar a nuestros invitados y queremos decirles que hoy vamos a tener invitados acá en estudio, pero también desde Europa vamos a conectar vía Zoom. Es una explicación respecto del artículo 168 de nuestra Constitución Política del Estado, que tanto debate ha generado por algunas sentencias, declaraciones inconstitucionales desde el Tribunal Prorrogado Constitucional de nuestro país. En principio vamos a presentar al doctor profesor Walber de Moura Agra. Permítame presentarle antes en su currículum, en su hoja de vida. Él es experto en el área de Derecho, con énfasis en Derecho Constitucional, Derecho Electoral, Derecho Económico y Derecho Administrativo. Es una eminencia tenerlo acá, doctor. Tiene licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de Recife, de la Universidad Federal de Pernambuco. Tiene una maestría en la universidad, un doctorado por la Universidad degli Studi de Firenze, en Italia, y un posgrado por la Universidad Montesquieu Bordeaux, no sé si lo he dicho bien. Además de ejercer la abogacía, es profesor de Derecho Económico y Financiero en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Trabaja en la Procuraduría del Estado de Pernambuco y es miembro de la Comisión Nacional de Estudios Constitucionales del Consejo Federal. Ha escrito por lo menos 15 libros propios y es organizador de unos 30 más. También es miembro correspondiente del CEDRAVI, el Centro de Estudios e Investigación de Derecho Africano y Desarrollo Institucional en Países en Desarrollo. Es director y miembro fundador del Instituto Brasileño de Estudios Constitucionales. Además, profesor adjunto de la Universidad Federal de Pernambuco, miembro del programa de posgrado en Derecho de la Universidad, la UFPE, miembro fundador de la Academia Brasileña de Derecho Electoral y Político, miembro de la Asociación Brasileña de Derecho Procesal, miembro del Consejo Editorial de la Revista del Tribunal Supremo Electoral, miembro consultor de la Comisión de Estudios Constitucionales del Consejo Federal, ex subdirector de la Escuela Judicial Electoral, ex miembro de la Comisión de Defensa de la República y del Régimen Democrático del Consejo Federal, miembro del Consejo Federal del Colegio de Abogados de Brasil, entre, creo, otros títulos. Si quiere añadir antes de presentarlo, por favor, senador. Sí, yo creo que es importante, Ramiro, nuestro amigo Walber de Moura es muy conocido presidente en Brasil porque ha sido el que demandó en un proceso al expresidente Bolsonaro por malograr, por dañar la democracia en Brasil, y al final el Tribunal Electoral del Brasil le ha dado 8 años de inegibilidad a Bolsonaro. O sea, él fue el demandante, por eso tiene un respeto no solamente de docente reconocido en Brasil, en América del Sur, ha sido profesor de Derecho Constitucional en muchísimas universidades y de Europa. Entonces es una eminencia, efectivamente, Ramiro, y para mí es un gusto, un amigo que esté presente en Bolivia, en un encuentro que hemos tenido el día viernes en La Paz, por supuesto, explicando un poco esta interpretación, presidente, y al final le va a entregar un documento elaborado por él, su equipo de abogados constitucionalistas, de 126 páginas de la interpretación que él lo considera, como yo creo que muchos constitucionalistas del mundo, equivocado, la interpretación de la 168. Este es un error, seguramente lo va a manifestar, pero al mismo tiempo también agradecerle a Walber porque ha invitado a algunos profesores docentes también de Europa, que van a estar brevemente en el programa, que han leído la interpretación constitucional, las tres, la 1010, la 083 y la 007. Se la han leído completo y la Constitución. Seguramente lo va a explicar en su momento, pero a mí es un gusto tenerlo aquí. Por supuesto a Heller también, es profesor también de Derecho, es que va a hacer la traducción, y por supuesto
nuestros amigos también de Italia y de Francia, ¿no? Que vamos a tener importantes personalidades en el derecho, Ramiro. En efecto, nos acompaña, decía, el doctor Helder Zisler de Oliveira. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, licenciado en posgrado de Derecho Constitucional, abogado colegiado por la Orden de Abogados de Brasil en Sao Paulo desde 1990, consultor legislativo en la Asamblea Legislativa de Rondônia desde 91, licenciado en Política y Estrategia, maestría en Derechos Humanos y Desarrollo, tiene una maestría en Educación, tiene un doctorado en Derecho, es profesor de pregrado y posgrado durante más de 30 años, es secretario general del Foro Mundial de Mediación desde el año 2009 a 2015, actualmente es secretario parlamentario de la Cámara de Diputados en Brasilia, de Brasil. Nos acompañará también para traducir. Antes que nada, saludamos al profesor Walber de Moura. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Su saludo, por favor, el país en Bolivia lo escuche. ¿Cómo está? Bienvenido. Helder vai me ajudar. Gostaria de saudar a todos e a todas, o presidente Evo, o senador Flores y você, Ramiro. El doctor dijo buenos días a todos, bolivianos. Como no habla bien el español, yo voy a intentar traducir, señor presidente, si me permite, al compañero Walber, que saluda al señor por nos recibir en su país, al senador Flores, un amigo de hace mucho tiempo, de Rondônia, somos vecinos frontera, con Ben y Pando, nos conocemos más de 15 años, y también saluda a Ramiro, y agradece por la oportunidad. Presidente, hay que agradecer. Gracias, doctor. Vamos a adelantar un poquito el saludo, luego vamos a ir a la exposición del profesor Walber. Antes estamos con Aliun Bandara Fal. Él es profesor de la universidad, agregado de Derecho Público en la Universidad de ahí voy a tener problemas, Dios me disculpa si lo digo mal. Montaigu Bordeaux. También es director del Centro de Estudios e Investigación sobre los Derechos Africanos y sobre el Desarrollo Institucional de los Países en Desarrollo, LAM. También es director de la revista en línea Afrilex. Entre sus libros destacados, Itinéraire de Fruit. Él es francés, ¿verdad? Vamos a saludar. Ya. Y también tendremos entonces la presencia del doctor Michele Carducci. Michele Carducci es profesor de Derecho Constitucional comparado en la Universidad de Salento en Italia. Anteriormente ha enseñado en la Universidad de Parma y Urbino. Tiene un doctorado en Derecho Constitucional. Estudió en la Universidad de Viena, en München, en Alemania, y Carlos III en Madrid, titular de una beca en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. En 2003 fue profesor extranjero visitante de Unicinos en Río Grande do Sul, bajo el programa de FAPER, por invitación del profesor Dr. José Luis Bolzán, en un currículo bastante amplio. Saludamos al doctor Michele Carducci desde Italia. Muy buenos días, doctor. Lo estamos escuchando. Su saludo, por favor. Buen día. Buen día de la Italia, buen día a todos. En primer lugar, soy honrado de estar aquí con todos ustedes y participar a este evento con el señor presidente Evo Morales. Entonces es una grande oportunidad para mí poder tener la posibilidad de contribuir a este debate constitucional en la perspectiva naturalmente del derecho comparado y también en la perspectiva europea para verificar cómo y si y cómo esta perspectiva de interpretación boliviana así particular, singular, sobre la imposibilidad de la reelección del presidente se puede encontrar también al extranjero en otros lugares. Entonces, yo quiero contribuir activamente a este debate porque creo también en la justa causa, en la justa posición y perspectiva de la batalla que está haciendo el nuestro presidente Evo Morales. Entonces, gracias a todas y a todos por esta oportunidad. Muchas gracias, doctor. El doctor está contactado directamente desde Italia, ¿verdad? Desde Italia. Muchas gracias, doctor. Sí, desde Italia. Desde Italia, muy bien. Saludamos ahora a Aliun Bandara. Él se conecta desde Francia. Doctor, muy buenos días. Adelante con el saludo inicial. Si le va a traducir, por favor, doctor. Buen día. Merci beaucoup. Adelante. ¿Puede? Bonjour à vous aussi. Malheureusement, je ne parle pas espagnol comme le professeur Carducci. Je n'arrive pas à parler espagnol. Bravo à lui, je le connais bien. Eh bien merci, comme il l'a dit, je suis très heureux
de pouvoir contribuer à ce travail que nous faisons collectivement. Un travail intéressant parce que c'est une question d'application de l'état de droit, c'est une question d'appliquer la Constitution et c'est un moment aussi d'appliquer, de respecter les libertés, notamment le suffrage qui permet aux citoyens de choisir leur gouvernant. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir associé à ce travail et reste à votre disposition pour justement aboutir à de très bons résultats, je l'espère en tout cas. Et merci aussi au professeur Agra qui a beaucoup travaillé dans ce sens. Je le remercie lui aussi de m'avoir encouragé à participer à cette réunion. Merci beaucoup. Merci. Podemos traducir, por favor. Buenos días a todos. Infelizmente yo no hablo español. Me gustaría de saludar a todos y colocar a disposición también en esa lucha, porque la preservación de la democracia y de las instituciones republicanas es muy importante y no es una lucha solo de Bolivia, mas de todo el mundo. Me gustaría de agradecer al profesor Agra por la invitación. Muchas gracias. En la siguiente intervención le vamos a pedir que nos haga una intervención un poco corta y lenta, de manera que ayudemos a traducir y podamos entender lo que seguramente nos va a explicar. Sin más tiempo, doctor profesor Walber, nos gustaría cederle el micrófono para que por favor nos haga la explicación de lo que usted entiende e interpreta hablando del artículo 168 de la Constitución Política del Estado, que tiene referencia, que hace referencia a la postulación del presidente Evo Morales ahí. Adelante, profesor. Nós estamos aqui por uma causa que não é apenas a causa da Bolívia, Estamos acá por una causa que no es apenas la causa de Bolivia, mas uma causa de todo mundo civilizado, mas una causa de todo el mundo civilizado preza y presa pela Constituição. por la Constitución. O que está havendo hoje na Bolívia O que está ocurriendo hoy en Bolivia se configura como uma fraude à Constituição. se configura como una fraude a la Constitución. Por que isso? ¿Por qué eso? Porque 3 decisões do Tribunal Constitucional Plurinacional Porque 3 decisiones del Tribunal Constitucional querem, na verdade, quieren la verdad, retirar o direito sacar el derecho do presidente Evo del presidente Evo participar das eleições. participar de las elecciones. Para fazer isso, Para hacer eso, através de 3 declarações do tribunal mediante 3 declaraciones del tribunal, totalmente desarrazoadas, totalmente sin fundamento, sem amparo legal, sin amparo legal, estão subvertendo están subvirtiendo a letra da Constituição, la letra de la Constitución, o que é um crime. o que es un crimen. O artigo 168 El artículo 168 é bastante claro e evidente. es mucho claro y evidente. Por quê? ¿Por qué? Porque ele permite Porque él permite uma reeleição una reelección de forma sucessiva. de forma sucesiva. Então, eu posso ser candidato, ser reeleito, Entonces yo puedo ser candidato y ser reelecto, e depois de ao menos um período, y después de al menos un periodo afuera, posso me recandidatar puedo me recandidatar sem nenhum tipo de impedimento. sin ningún tipo de impedimento. E o que é que este tribunal está fazendo de forma criminosa? ¿Y lo que ese tribunal está haciendo de forma criminal? Está criando uma norma Está creando una norma que não existe que no existe para impedir que o presidente Evo para impedir que el presidente Evo possa concorrer. pueda concurrir. Isto sem amparo legal. Eso sin amparo legal. E darei um exemplo a vocês. Y doy un ejemplo a vosotros. A Constituição da Bolívia, La Constitución de Bolivia, uma das mais modernas do mundo, una de las más modernas del mundo, replica um artigo da Constituição brasileira, hace una réplica de la Constitución de Brasil na possibilidade de reeleição. en la posibilidad de reelección. Então veja o caso brasileiro. Entonces mire el caso de Brasil. O governo do presidente Lula, El gobierno del presidente Lula, que teve 2 mandatos, que tuvo 2 mandatos, passou 4 anos fora do governo, estuvo 4 años afuera del gobierno, depois ganhou uma eleição después ganó una elección y volvió al gobierno e estará sendo candidato a uma reeleição. y será candidato a una reelección. Você vai dizer que o Brasil não é um país democrático?
¿Usted va a decir que Brasil no es un país democrático? Então, esse exemplo Entonces, este ejemplo escancara deja abierto a arbitrariedade, la arbitrariedad, a falta de legitimidade la falta de legitimidad e o teor extremamente direcionado político y el teor direccionado político contra a candidatura do presidente Evo. contra la candidatura del presidente Evo. E para terminar, diria que é interessante, Y para finalizar, digo que es interesante. porque aquele que deveria garantir a Constituição Aquel que debería garantizar la Constitución está sendo seu carrasco. está haciendo su carrasco. Obrigado a todas e a todos. Gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias. Vamos a ceder la palabra a quienes están ahora vía Zoom. Luego le cedemos la palabra también a nuestros invitados acá. Vamos hasta Italia, ¿verdad? Con el doctor Michele Carducci. Doctor, muy buenos días. Entendemos, usted habla perfectamente castellano, así que vamos a cederle el micrófono para que nos pueda hacer una explicación de lo que entiende, interpreta y conoce sobre este mismo tema. Doctor, una vez más, muy buenos días. Adelante, por favor. Gracias, gracias. Naturalmente yo comparto totalmente lo que explicó el doctor Valber Agra. Puedo añadir, puedo simplemente integrar lo que ya explicó, diciendo que lo que acontece se realizó, por ejemplo, en Brasil con la posibilidad de la reelección de Lula, se realiza en todos los sistemas constitucionales democráticos. Sobre todo en todos los sistemas constitucionales democráticos que tiene una elección apical de representación del país. El caso de la Italia en ese sentido puede ser paradigmático. La Italia no es un sistema presidencial, como lo es el sistema boliviano, lo es el sistema de Brasil. Es un sistema parlamentar clásico, pero nosotros tenemos las autonomías territoriales, las regiones, que tienen una representación apical en el presidente de la región, que tiene la posibilidad de ser electo por 2 veces consecutivas, faltando cualquier forma de obstáculo por una reelección luego de un periodo de no reelección. Es decir, el único límite que existe son la reelección después de la segunda elección, pero no la prohibición de la reelección independientemente de esta circunstancia. Y tenemos también una orientación del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos sobre ese asunto, que es un tribunal más o menos parecido, que tiene elementos comunes con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El Tribunal Europeo tiene una jurisprudencia muy bien clara para explicar que la prohibición de la reelección puede ser legítima exclusivamente cuando se encuentra explícitamente inserida en Constitución, es decir, se encuentra una previsión constitucional sobre ese asunto, o viceversa, cuando tiene una prohibición en relación a una determinada conducta de la persona que pretende presentarse en la reelección. Es decir, por causa de una imputación específica, pero siempre reconocida dentro de la Constitución. Faltando esos requisitos, no se puede permitir una prohibición de esta naturaleza. La misma cosa, tenemos un dictamen de la comisión así llamada Comisión de Venecia, es decir, la Comisión para la Democracia en el Estado de Derecho, que es un órgano consultor del Consejo de Europa, de los países que participan al Consejo de Europa. Ese dictamen repite textualmente lo que ya explicó el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, lo que significa que no tenemos un margen de interpretación creativa sobre un derecho político que es también un derecho de la persona, no exclusivamente de un grupo, de una asociación, de un partido, sino de la persona. Entonces es un elemento que puede impedir a la persona de realizar su propia participación política dentro de su propio país. En el caso, como última notación, como última observación, exactamente en ese año la Corte Constitucional Italiana, es decir, el Tribunal Constitucional del Estado de la Italia, en relación exactamente a una circunstancia similar, parecida a lo que está pasando en el contexto boliviano, negó totalmente, en esta su propia sentencia, la posibilidad de imaginar una prohibición de reelección no consecutiva.
El punto fundamental es lo que ya explicó el doctor Agra. 2 mandatos consecutivos y luego no se puede permitir un tercero, pero como consecución, es decir, como reelección consecutiva, no como reelección luego de una otra que ya se realizó. Yo pienso que eso sea bien importante para demostrar no simplemente la interpretación abnorme de fraude de la Constitución que se realizó, sino también la absurdidad de esta interpretación en el panorama de derecho comparado mundial de todos los sistemas, incluso también el sistema parlamentario como el italiano, donde no hay un presidente elegido por el pueblo, pero tenemos representantes elegidos por el pueblo de cada región. Es eso lo que demuestra nuevamente que dentro una tradición común de democracia constitucional la posibilidad de la reelección, como en el caso del presidente Evo Morales. Gracias por su atención. Doctor, tengo una consulta para que nuestros oyentes lo tengan muy clarito, ¿no? El presidente Evo Morales entonces está totalmente habilitado, él puede participar sin ninguna restricción en estas elecciones generales, doctor. Claro que sí, absolutamente sí. Como ya explicó el doctor Agra, una interpretación, el Tribunal Constitucional tiene la capacidad de una interpretación evolutiva, creativa, también del contenido de la Constitución, pero cuando la puesta en juego, no sé cómo se dice también, si se utiliza esa palabra en español, es decir, cuando el elemento determinante, ¿no?, de discusión es un derecho político de la persona humana, no tiene esa posibilidad, porque sería transformar el papel del tribunal en una función de producción normativa para limitar libertades políticas, como la libertad de participación a una elección. Es un principio general de tradición común de las democracias constitucionales, no solamente en Europa, sino también en otros países, como también explicó el doctor Agra en el caso del Brasil. Entonces, no se puede imaginar una fundación constitucional legítima de de cualquier argumentación que pretende obstacular la reelección del presidente. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a invitar ahora, gracias, doctor. Vamos a invitar ahora al doctor Alioune Badara. Él está en contacto desde Francia. Vamos a pedirle, por favor, doctor Alioune, cuando pueda hacer pausadamente la interpretación, de manera que cuando lo escuchemos y nos interpreten podamos entender. La pregunta similar es: ¿cuáles son las razones por las que jurídicamente decimos que el presidente Evo Morales está totalmente habilitado para estas elecciones? Adelante, doctor. Bonjour. Je voudrais que tu parles très doucement pour faire la traduction, s'il vous plaît. Et après, la demande est ça. Le président Evo Morales, maintenant, il a subi quelques actions d'inéligibilité. Ces actions qui sont réelles peuvent retirer sa condition d'éligibilité. Ça serait un obstacle pour la Constitution et pour la démocratie. Allô? Allô? Va bien. Allô? Va bien. Maintenant va bien. Tu peux parler. Je peux parler. Parle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je répète encore une fois mon plaisir à participer à cette lutte. La motivation principale à mon niveau, et qui est très forte, qui m'a amené à me joindre à votre groupe, à travailler avec vous, c'est que je crois beaucoup aux principes universels de démocratie tels que nous les connaissons en Europe, en Amérique, et même maintenant dans quelques pays africains, heureusement. Alors, pour moi, je ne vois pas... Fal. Écoute, oui? Laisse-moi faire la traduction. Laisse-moi tu fais la traduction si. par phrase, d'accord. Si. Je ne savais pas, tu ne me l'as pas dit. Ok, vas-y. Yo quiero agradecer nuevamente. Y para mí es un honor participar en esa lucha.
porque acredito en los valores de la democracia y de los derechos humanos y sé que ellos están en peligro en Bolivia. Tu peux continuer, fala. Alors, je connais le Venezuela, j'ai beaucoup suivi l'élection de Chavez depuis très longtemps, et donc ça m'intéresse, ce problème m'intéresse. Vas-y, Galbert. Eu gosto muito das eleições e acompanho, Me gusta mucho de las elecciones y acompaño a eso. por isso que esse tema para mim é tão importante. Por eso para mí es tan importante ese tema. Voilà, pour moi, dans un pays, comme dans tous les pays démocratiques, la Constitution, elle est fondamentale. Elle est fondamentale. Elle est fondamentale d'abord parce que c'est elle qui fonde démocratiquement l'exercice du pouvoir. Elle est fondamentale aussi parce qu'elle ne permet pas de tout faire. Elle limite ceux qui sont au pouvoir pour qu'ils respectent les principes démocratiques et les libertés. C'est pourquoi, pour moi, la Constitution doit être absolument respectée. Et je crois que la Constitution de ce pays doit aussi être respectée comme ça, c'est le cas partout. Para mim, Para mí, a Constituição la Constitución é fundamental para a nossa sociedade es fundamental para nuestra sociedad e por isso ela deve ser respeitada, y por eso debe ser respetada, traçando haciendo un camino, todos os principais princípios todos los principales principios para que uma democracia possa se desenvolver. para que una democracia se pueda desarrollar. Por isso, Por eso, não podemos tolerar no podemos tolerar a síntese la síntesis contra contra a democracia la democracia e a possibilidade de escolha popular. y la posibilidad de una persona elegir su presidente. Vas-y. Alors, donc, toutes les lois votées dans un pays doivent respecter les principes de la Constitution, c'est-à-dire les organes, leur statut, mais aussi les droits et libertés des citoyens. Toutes les lois doivent respecter ça. Todas as constituições Todas las constituciones traçam parâmetros trazan parámetros que as leis devem respeitar, que las leyes deben respetar, principalmente principalmente os direitos do homem los derechos del hombre e os direitos políticos y los derechos políticos são son desses principais direitos. uno de esos principales derechos. Donc, toute loi doit particulièrement respecter le pluralisme politique. Le pluralisme politique, c'est-à-dire les partis politiques, les leaders, les chefs de ces partis, les candidats aux élections et les citoyens qui choisissent ces dirigeants. Toute loi doit respecter ces différents éléments. Partis politiques, leaders des partis politiques, candidats aux élections, les citoyens, donc leurs libertés doivent être respectées par les lois. Parce que c'est cela qui est prévu dans la Constitution. Nesse sentido, En ese sentido, todas as leis infraconstitucionais todas las leyes infraconstitucionales devem respeitar o pluralismo político, deben respetar el pluralismo político, os chefes desses partidos, los jefes de esos partidos, os cidadãos los ciudadanos e os candidatos, y los candidatos, tendo teniendo a liberdade la libertad plena de participar do processo político. la libertad plena de participación en el proceso político. Alors, je n'insiste pas, je vais aller vite, mais je rappelle simplement que la souveraineté, ces citoyens, ce sont la souveraineté, c'est eux qui composent la souveraineté, qui est un concept fondamental, très important. C'est le peuple, c'est la souveraineté du peuple, et c'est ce peuple qui doit librement choisir ses dirigeants. C'est ça la souveraineté, c'est la souveraineté du peuple, et c'est ce peuple qui choisit ses dirigeants. Vas-y, Valbert. Então, Entonces, o que está acontecendo na Colômbia o que está acontecendo en Bolivia é impedimento es un impedimento à soberania popular. a la soberanía popular, Conceito central un concepto central que está sendo impedido que está haciendo que hay impedimento porque porque não estão deixando o povo no están dejando que el pueblo se pronuncie. se pronuncie. Il s'agit du tout plus petit dirigeant du village au plus grand élu, le président de la République. Ce sont ces électeurs qui les choisissent. Alors, pour résumer, mais tu peux traduire ça, Valbert. Le tout petit dirigeant du village
comme le président de la République, sont choisis par les citoyens qui incarnent la souveraineté. Então, a conclusão, com minhas palavras, Entonces, las conclusiones de mis palabras é que esse princípio es que este principio se aplica a todos, se aplica a todos, desde os mais simplórios cidadãos desde los más sencillos ciudadanos aos mais altos chefes de governo. al más alto rango de gobierno. Todos devem obedecer à soberania popular. Todos tienen que obedecer la soberanía popular. Alors pour terminer, empêcher un citoyen, refuser à un citoyen de se présenter à une élection, tout particulièrement à l'élection présidentielle, c'est le couper avec les électeurs. C'est le couper complètement avec les électeurs, c'est-à-dire la souveraineté. Et empêcher ces électeurs de le choisir si par hasard ils voulaient porter leur choix sur lui. Donc empêcher un candidat de se présenter, c'est couper avec les électeurs et empêcher ces électeurs d'exercer leur liberté de le choisir si par hasard ils avaient envie de le choisir. Toute loi qui provoque cette rupture est contraire à la démocratie. Então, impedir cidadão de participar das eleições Entonces, impedir a un ciudadano participar de las elecciones significa um golpe. significa un golpe Contra a democracia, un golpe contra la democracia, um golpe contra as instituições, un golpe contra las instituciones, um golpe un golpe contra a própria Constituição. contra la propia Constitución. Et toute justice indépendante doit garantir ses principes constitutionnels. Sinon, c'est la démocratie qui est atteinte. Il faut absolument, pour nous, tout faire pour assurer une application totale de ces règles démocratiques. Toute justice indépendante doit garantir ses principes constitutionnels. C'est important. Merci. E o dever de todos os juízes, Y al deber de todos todos juízes que devem ser independentes, todos jueces que deben ser independientes, imparciais, devem defender esse direito, defender a ese derecho, sem que qualquer obstáculo sin que cualquier obstáculo possa pueda tolher essa prerrogativa. sacar esta prerrogativa. Muito obrigado a todos. Muchas gracias a todos. Merci beaucoup, Fall. Merci, Sí. merci beaucoup. Merci. Muchas gracias, merci, doctor. Se mantienen en línea, tenemos todavía algunos comentarios. Doctor, quisiera, profesor, bueno, remarcar antes para nuestra audiencia, nuestros invitados en este momento, quienes nos acompañan, de verdad es un lujo tenerlos acá, porque son profesores en Derecho en Europa, así como el profesor, y en Latinoamérica, es decir, son una eminencia de la docencia, además los que nos están acompañando. Profesor Walber, quisiera preguntarle dos cosas. Entendí en un principio que lo que está pasando en Bolivia es algo que realmente llama la atención. Por un lado, las sentencias, entiendo que usted lo ha leído muy bien, las sentencias, la 10 y las otras dos. Si por favor puede explicarle al pueblo de Bolivia, estas sentencias, además de ser inconstitucionales con la Constitución boliviana, tienen muchos errores, tienen muchos elementos que no son para nada constitucionales. Una segunda pregunta, en la primera, si nos puede aclarar qué errores además se están cometiendo y queriendo subsanar hicieron una tras otra, ¿no? Si nos va a explicar por favor esto. Y una segunda consulta, entendiendo lo que decía en un principio, ¿qué efecto puede tener en otros países lo que están haciendo en Bolivia? Si de repente esto que intentan hacer con el presidente Evo Morales puede repercutir en otros países y actuar del mismo modo de manera inconstitucional, y esto se convierta en algo natural que de repente destroce constitucionalmente en otras latitudes de América y del mundo probablemente. Doctor, adelante, por favor. Graças por las perguntas. Gracias por las preguntas. A primeira, os erros são vários. Tanto é que nós fizemos parecer de 126 páginas. Los errores son muchos. Tanto es que hicimos
una nota con 126 hojas. Se não fossem tantos erros, não daria uns 26 páginas. Si no fuera tantos errores, no cabería 126 hojas. Vou elencar de forma muito resumida. Voy a poner de forma muy resumida. Primeiro, Primero, o Tribunal Constitucional el Tribunal Constitucional Nacional Plurinacional coloca uma proibição pone una prohibición que não existe. que no existe. Segundo, Segundo, decidem deciden sem o quórum apropriado. sin un quórum apropiado. Veja que vergonha. Qué vergüenza. A quarta Câmara La cuarta Cámara do Tribunal Constitucional Plurinacional. del Tribunal Plurinacional, Constitucional Plurinacional. Quarta sala. Cuarta sala. Terceiro Tercero error. Terceiro erro. O assunto não versava sobre inabilitação. El tema no trataba sobre inhabilitación. Era garantir o direito de liberdade de expressão. Era garantizar el derecho de libertad de expresión. E a contradição Y la contradicción é que garante o direito de liberdade de expressão es que garantiza el derecho de libertad de dos expresión servidores públicos de los servidores públicos e de forma aleatória y de forma aleatoria tira os direitos políticos do presidente quitan Evo. el derecho político del presidente Evo. Quarto erro, Cuarto error, sem nenhum tipo de fundamentação. sin ningún tipo de fundamentación. Quinto erro, Quinto error, utilizam uma ação indevida utilizan una acción indebida que não tem efeito para todos. que no hay efecto para todos. Sexto erro, Sexto error, utilizam uma decisão utilizan una decisión da Corte Interamericana de Direitos Humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que era sobre eleições sucessivas. que trataba sobre elecciones sucesivas. E o caso do presidente Evo Y el caso del presidente Evo não se trata de eleições sucessivas. no se trata de elecciones Sucesivas. sucesivas. Sétimo erro, Séptimo error, não tem nenhum tipo de fundamentação no hay ningún tipo de na fundamentación Constituição. en la Constitución. Se não há fundamentação na Constituição, Si no hay fundamentación en la não Constitución, pode ser controle de constitucionalidade. no se puede tratar de control de constitucionalidad. Isso me refiro à primeira decisão, a 1010. Eso me refiero a la primera decisión, la 1010. Aí depois houve o auto de constitucionalidade, o auto de declaração de constitucionalidade. Después, el alto de declaración 83. de inconstitucionalidad. 83. Esse tenta explicar os erros da primeira. Y este intenta explicar los errores habidos en la primera. Como não há fundamentação na Constituição, Como no hay fundamentación constitucional, continua usando o direito internacional, sigue utilizando el derecho internacional, que não tem parâmetro para o caso do presidente Evo. que no hay parámetro para el caso del presidente Evo. E aí faz um erro graçante. Y en ese tiempo hace un error de grasa. Graso. Por quê? Porque diz que os efeitos são contra todos. Porque dice que el efecto son contra todos, Não podia. no se podía. Fala das eleições Habla de las elecciones expressamente, expresamente, quando também não podia, cuando también no se podía. porque o assunto era outro. Porque el tema era otro. E uma foi no final de 2023, a outra no ano de 2024. Una en fin de 2023 y otra en fin de 2024. Aí veja que vergonha, uma atrás da outra. Mire qué vergüenza, una atrás de la otra. Agora, Ahora, no dia 13 de maio, el día 13 de mayo, a sentença número 7, la sentencia número 7, porque eles utilizaram a ação errada, porque ellos utilizaron la acción equivocada, sem o quórum, sin quórum, sem um assunto sin un tema e sem a fundamentação. y sin la fundamentación. Quando é agora, em maio, En mayo, com a 07, con la 07, eles entram com a ação correta, ellos entran con acción correcta, com o quórum correto, con el quórum correcto, mas aí fazem uma monstruosidade maior. mas hace una monstruosidad aún mayor. Cada uma delas piora. Cada una de ellas es Aí- peor que la otra. A emenda sai pior do que o soneto. Sí, la enmienda es un dito de portugués. La enmienda es peor do que o que se ocurre. Eles tentam revogar normas Eles intentam revogar normas passadas. passadas. Eles tentam revogar a Lei 381, Eles intentam revogar a Lei 381, que possibilitou que possibilitou a segunda candidatura do presidente Evo. a segunda candidatura do presidente Mas Evo. ora, isso já é o passado. Isso é passado?
está protegido pela segurança jurídica, está protegido por la segurança pela jurídica, coisa julgada, pela coisa julgada, que são princípios que são princípios que estão contidos na Constituição Boliviana de 2009. que tienen contenido en la Constitución boliviana de 2009. Então, parece Entonces parece um diálogo de surdos, un diálogo de sordos, onde cada uma dessas ações piora onde cada una de esas acciones empeora os erros jurídicos. los errores jurídicos. E aí a segunda questão: Y la segunda cuestión, quais os efeitos, não só para a América Latina, ¿cuáles los efectos no solo para América Latina, mas para o constitucionalismo mas para el de constitucionalismo todos aqueles países de todos aquellos países que prezam o Estado Democrático de que Direito? prezan pelo Estado Democrático de Derecho? Veja, Miren, hoje pode Hoy- ser a Bolívia. hoy es Bolivia, Amanhã Mañana- pode ser os Estados Unidos, mañana puede ser los Estados Unidos, Brasil, França. Francia. Então, Entonces, esses países, esses hoje, países, hoy, diante de tantos erros, diante de tantos e errores, volto a dizer, y erros vuelvo crassos, a decir, erros acachapantes, erros fortes, erros graves, errores terribles, graves, faz com que professores e hace, advogados hace con que docentes y abogados de todo mundo de todo el mundo se irmanem se hermanen com a causa con la causa boliviana. boliviana. Porque não é apenas uma causa boliviana. Porque no es apenas una causa de Bolivia. O que está em jogo hoje O que está en juego hoy, é o Estado de Direito el Estado de Derecho e a própria democracia. y la propia democracia. E outro gravame dessas decisões Y otra cosa grave de esas decisiones é que eles usam a democracia es que ellos utilizan de la democracia para sustentar as suas decisões. para sostener sus decisiones. Mas veja que equívoco. Mas miren qué equívoco. Como é que eu sustento a democracia se eu estou impedindo a democracia? ¿Cómo se puede sostener la democracia si yo estoy impidiendo la democracia? Pois um dos grandes pilares da democracia Porque uno de los grandes pilares de la democracia é a possibilidade do cidadão participar. es la posibilidad del ciudadano participar. Por que não deixar que o cidadão boliviano ¿Por qué no dejar que el ciudadano boliviano possa escolher puede elegir se quer ou não votar no presidente Evo? si quiere o no votar en el presidente Evo? Então, o que está em jogo hoje Entonces, lo que está en juego hoy não é a candidatura do presidente Evo, no es la candidatura del presidente Evo, mas se os regimes democráticos mas si los regímenes democráticos e as cortes constitucionais y las cortes constitucionales devem ou não defender os direitos fundamentais. deben o no defender los derechos fundamentales. Obrigado. Gracias. Gracias. Una ultimita, si me permite, presidente. Hemos entendido muy bien que han cometido error tras error, queriendo mejorar con las sentencias constitucionales, es lo que nos explica muy bien. Pero además, como efecto, nos dice que esto puede repercutir en otros países. Hoy es Bolivia, pasado puede ser Estados Unidos, Francia y cualquier país donde cometan los mismos errores. Esto sería grave dentro de la democracia. Mi pregunta, profesor, es: estos magistrados ahora, algunos de ellos autoprorrogados, están cometiendo muchos errores, como usted dice, ilegalidades e inconstitucionalidades. Pueden ser procesados, pueden ser juzgados en el futuro, en Bolivia, desde fuera del país. ¿Puede haber esta posibilidad, profesor? É uma questão interessantíssima. Es una cuestión interesantísima. Veja outra contradição. Mire otra contradicción. Eles impedem o presidente Evo de participar da eleição. Ellos impiden el presidente Evo de participar de las elecciones. Mas dois deles Mas dos de ellos se autoprorrogaram em seus mandatos. se autoprorrogaron en sus mandatos. Para eles, a lei é diferente do que para o Para presidente ellos, Evo. la ley es diferente de que para el presidente Evo. Então, qual deve ser agora Entonces, ¿cuál debe ser ahora as medidas? las medidas? Esgotar as possibilidades Findar las posibilidades de jurisdição De na Bolívia. de jurisdicción de la Bolivia. Os magistrados devem responder seus erros através de um processo de impeachment. Los magistrados deben responder a sus errores a través de un proceso de impeachment, Um de processo impedimento, de natureza política. un proceso de naturaleza política. E como há nítidos indícios Y como hay nítidos indicios de prevaricação, de prevaricación, devem também responder a processos de natureza penal. deben también responder proceso de naturaleza penal. De outro modo, De otra manera, também devem responder también debe responder na Corte Interamericana de Direitos Humanos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pois o pacto
Pacto de São José da Costa Rica porque el Pacto de San José de Costa Rica veda expressamente veda expresamente a parcialidade de juízes la parcialidade de juízes. e, nesse caso específico, Y nesse caso em específico, sabemos que alguns deles sabemos que algunos de ellos atuaram em suas decisões actuaron en sus decisiones sem sin a imparcialidade imparcialidade devida. que se debe a un juez. Presidente. Saludar la presencia de expertos constitucionalistas de Italia, de Francia, de Brasil, que nos acompaña presencialmente acá en la UCAeñe. Muchas gracias por las reflexiones, por las orientaciones. Yo aumentaría las reflexiones, 2 argumentos más. No soy académico, no soy abogado. Primero, los llamados autoprorrogados, por constitución, no pueden sacar alguna resolución para sus beneficios personales. Es totalmente ilegal. Se autoprorrogaron, claro, sabemos, por instrucción del Poder Ejecutivo. Ellos mandaron un proyecto de ley a la Asamblea, que la Asamblea apruebe una ley para que ellos puedan cumplir con sus funciones. La Asamblea les ha rechazado. Por tanto, no una norma que respalda su autoprórroga. Son magistrados totalmente ilegales, es decir, de factos, en otras palabras. No cuentan, no tienen ningún credencial que les autoriza sobre su autoprórroga, ¿no? Segundo, en la norma nacional no está tan taxativa, pero en las normas internacionales, en la CIDH, si un presidente electo una vez, es electo por una sola vez, si no ha cumplido, en caso boliviano dice 10 años, 5 años de elección, otros una reelección 5 años, si no han cumplido los 10 años, puede ir a una nueva reelección continua, ¿no? Entonces, a mí no me hicieron cumplir los 10 años. Faltando 2 meses, me hicieron renunciar, golpe de Estado. ¿Qué quiere decir eso? Tomando en cuenta algunas normas internacionales. Yo puedo ser candidato en 2020, porque no cumplí los 10 años. Una elección, una reelección, tenía 10 años, no cumplí. No sé si es el caso de Bukele, de Costa Rica, ¿no? No es el caso. Él denunció, ¿no?, para rehabilitarse. Habría que estudiar jurídicamente, que es otro dato importante que hay que tomar. Repito, primero 5 años se cumplí, segundo no cumplí los 5 años, por lo tanto no estaba 10 años. Bueno, para debate, para análisis jurídico. Es un tema netamente político, ¿no? Para mí las 3 sentencias que enumeran no son sentencias constitucionales, son sentencias políticas. Todo contralíneo, es un escarmiento total al movimiento indígena. No quiere que otra vez el movimiento indígena gobierne el país. Estamos totalmente convencidos. Con lo que están haciendo, ¿no?, detrás de esto está el imperio. Claro, el movimiento indígena, por historia y por herencia somos anticolonialistas. Y no aceptan esta diferencia de clases, esa lucha de clases. Y además de eso, en 14 años demostramos que Bolivia tiene mucha esperanza, mucho futuro. Y el golpe de Estado, para información de ustedes, no solamente ha sido del gringo, decimos así en términos populares, al indio. Ha sido un golpe a nuestro modelo económico. Nuestro modelo económico ha demostrado que Bolivia tiene esperanza. ¿En qué se basaba nuestro modelo económico? Fundamentalmente a la recuperación de los servicios básicos. Para nosotros, por constitución, los servicios básicos es un derecho humano. Y segundo, los recursos naturales no pueden ser saqueados. Otra vez, para refrescar la memoria, en tiempo de colonia, genocidio para saqueo, exterminio para robo. Paramos eso.
después de tantos años de fundación de la República. Y por eso, con esa base, con esa política económica, demostramos que Bolivia tiene mucha esperanza. En ese momento decía, de los 7 años, o perdón, 14 años no cumplidos, 6 años, Bolivia primero en crecimiento económico en toda América Latina y el Caribe. Y tercero, no aceptaron que nosotros podamos industrializar litio como Estado. En 2003 hicimos un programa rumbo a 2030. 41 plantas de litio. Litio, subproductos, insumos. Total 41 plantas. No solamente en Potosí, claro, la mayoría en Potosí, una parte en Oruro, también otros departamentos, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Sin golpe al litio. Y Adam Must dijo en su Twitter, yo financié el golpe de Estado por el tema del litio. Está en los medios de comunicación. Entonces, este tema, del tema de las sentencias, al momento comentamos acá, los magistrados de facto, para mí, autoprorrogados, cambiaron la Constitución, ¿no? Modificaron la Constitución para sacar supuestas sentencias constitucionales solamente para perjudicar a un sector social, que es la mayoría, el movimiento indígena, porque el movimiento indígena no solamente la gente que vive en el campo, el transportista, el comerciante, ahora hay profesionales, intelectuales, hasta empresarios indígenas, quechos aymar sobre todo, no aceptan eso. Es una diferencia de carácter ideológico, programático, pero también vuelve el Estado colonial. Para mí, que es el Estado plurinacional, es la unidad en la diversidad. Nosotros nos consideramos como indígenas originarios, milenarios. Los que llegaron a Bolivia, así, sus padres, abuelos de Portugal, ¿no? De España, de Francia, para mí también son originarios, pero originarios contemporáneos. Y la plurinacionalidad, la unidad en la diversidad, para unirnos a enfrentar la adversidad. Y, repito, en Bolivia tenemos tantas diferencias, sino identidades culturales, son muchas. Esa diversidad cultural es la riqueza de nuestra identidad, de nuestra dignidad. Esto quiere entender, ¿no? Pues somos muy diferentes, pero realmente somos seres humanos, todos tenemos los mismos derechos. Y con esta clase de sentencias constitucionales solo vulneran derechos políticos, no solamente del elegido, sino también de los electores. Yo escuché, no sé si se entiende bien, a Evo, imaginar, vulnerar derechos de Evo para ser elegido como presidente, no. También están vulnerando derechos a los que van a elegir, son millones. No son una persona, sino al pueblo, a esa Bolivia profunda, a gente sana. La última marcha del 16 de mayo, según Atlas Electoral, 3.4 millones participaron. 3.6, ¿dónde están tus datos? 3.6 millones. 3.6 millones. Impresionante. ¿Qué partido, qué dirigente político, qué candidato puede convocar eso? Nadie. A ese ganador, así como ustedes demuestran, con resoluciones inconstitucionales, están eliminando como candidato. Me ha sorprendido, ¿no? su explicación. Aquí eso puede expandirse, es como parar. Zaffaroni, colega de ustedes, dijo, ahora el plan Cóndor no ejecuta a generales, coroneles. El plan Cóndor ahora ejecuta a los jueces, los fiscales, los magistrados. Otro plan Cóndor, ¿no? Y nuevamente, doctor, profesor, muchas gracias por la visita, por la explicación, orientador de toda una clase sobre los derechos políticos. Igualmente agradecer a Francia, a Italia por su participación. Me sentí que el movimiento indígena en especial, nos damos cuenta, no estamos solos. Muchísimas gracias. Nunca olvidaremos su presencia, su participación para el bien de las democracias, no solamente en Bolivia, sino en toda América Latina. Sí. Tenemos a tiempo de repente el agradecimiento nos mostraba, presidente,
el documento, decía el profesor, que tiene creo 126 páginas, que explica los errores que el Tribunal Constitucional, donde están autoprorrogados, han cometido. Y en este momento está haciendo la firma el profesor de este documento, que seguramente lo van a dejar. Si nos puede, por favor, ayudar a explicar, senador. Bueno, ha hecho todo un resumen de todos los errores cometidos. Ramiro de la 10, el profesor Walber de la obra Agra, ¿no? Y bueno, está entregando al presidente en este momento. Es un conjunto de abogados y de profesores, en realidad, que han elaborado, y eso se puede hasta publicar y va a ser estudiado, lo decía, estudiado en varias universidades de lo que no se debe hacer, de lo que vulnera, como decía el profesor de Francia, ¿no? El golpe a las instituciones, el golpe a la Constitución, etcétera, ¿no? Creo que es importante la documentación con la firma, por supuesto, de los abogados, y está solicitando por supuesto, una recepción, porque van a estar atentos el conjunto de abogados constitucionalistas de Europa, de América Latina, es el estudio de las vulneraciones que se intenta hacer en Bolivia y el apoyo. Y el apoyo en su momento, que nos decía de una posible demanda ante la CNH, porque esto no solamente es una vulneración a Evo o a un conjunto de militantes del movimiento, sino también en realidad lo que puede traspasar fronteras, se puede dar en otros países y hay que pararlo aquí, ¿no? Entonces este conjunto de profesores del derecho, ¿no? Están prestos a cooperar, a ayudar al pueblo boliviano para que no se dé este tipo de vulneraciones de la Constitución, de las instituciones, de la normativa, en este caso boliviano, que ojalá no se dé en ninguna parte. Bueno, por supuesto, agradecer al profesor Alga, agradecer al profesor Miguel, a los compañeros de Italia, de Francia, ¿no? Por todo esto, y bueno, vamos a pedir solamente. Sí, vamos a ir despidiendo. Este documento que nos deja el profesor es una prueba jurídica importante, ¿verdad? Porque con este documento se pueden también iniciar procesos legales contra estos magistrados autoprorrogados y actuales 4 electos, aunque en un proceso bien especial, para no decir otros términos, pero es importante este documento, senador. ¿Qué se puede hacer con este documento? Es un estudio esto elaborado por un conjunto de profesores del derecho, ¿no? Y por supuesto enumera entre muchísimos errores, y mire cómo la captación que tiene, el amparo que hicieron en Trinidad era porque una persona dice me están vulnerando mi derecho a la expresión. Era individual, para restituir su derecho a la expresión. Y ahí mismo le incluye una norma para todos los bolivianos de todas las instituciones que no pueden ser más de dos veces reelectos. O sea, no tiene nada que ver, y ellos lo captan, entre otras cosas. Los errores de la 1010, los errores de la 83, los errores de la 7 de este año, ¿no? De la decisión del Tribunal Constitucional absolutamente, y esto es un documento para el estudio, nos decía, de todos los profesores. Se estudia la Constitución boliviana en todo el mundo, es una de las más modernas, la boliviana. Ahora se va a estudiar lo que no deben hacer los tribunales constitucionales en esa interpretación, y prácticamente el documento es eso, Ramiro. Vamos a aprovechar para despedir a nuestros invitados que están vía Zoom desde Italia y desde Francia. Voy a pedir al doctor en Italia, Michele Carducci. Sí, está, sí. Michele, sí. Doctor, sí. Muchísimas gracias. Si tiene algún comentario adicional, por favor, al tiempo de despedirse, por favor. Adelante, doctor. Gracias. No, naturalmente, en primer lugar, soy yo que tengo que agradecer al presidente Evo Morales y a todos ustedes para ser parte de este grande desafío en nombre de la democracia y de la participación política. Puedo añadir solamente un elemento que puede ser interesante al lado de lo que ya explicó el doctor Valveragra, es decir, que en el derecho constitucional italiano, como también de los países miembros de la Unión Europea, entonces los países de la Unión Europea, una situación como la que ocurrió, que se verificó en el caso de las sentencias inconstitucionales del Tribunal Plurinacional de la Bolivia, se puede traducir en un acto nulo, es decir, un acto que no produce ninguna forma de eficaz jurídica. Y sería interesante también verificar si y cómo este tipo de categoría, la categoría del acto nulo,
se pueda utilizar también en relación al contexto constitucional de Bolivia. Pero pienso que sea interesante discutir también ese asunto. Es decir, son actos jurídicos, pero en verdad, siendo totalmente contra la Constitución, no tienen capacidad de producir efectos jurídicos en cuanto a actos nulos. En el contexto europeo, ese es un principio común de todos los sistemas constitucionales, porque el acto nulo es la consecuencia de un abuso del poder, no de un ejercicio que se puede criticar, pero dentro la legitimidad del poder. Es un abuso del poder, es decir, un acto fuera del sistema constitucional. Por esto tiene exclusivamente la naturaleza de acto nulo. Esta es una contribución que se puede añadir, que se puede utilizar también dentro de la perspectiva europea en relación al contexto boliviano. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, y nos has recordado además que todas las resoluciones y todas las sentencias de los autoprorrogados son nulos de pleno derecho, ¿no? Y los reitera además que a nivel europeo esto mismo se aplica cuando hay este tipo de situaciones. Muchas gracias, doctor. Saludamos en la despedida también al doctor Aliun Badara para que pueda hacer su último comentario, si tiene algo más para añadir, y despedirse, profesor. Adelante. Fale. C'est ton moment pour tes derniers mots. Oui, mon dernier mot. Alors, je rejoins tout ce que j'ai compris de ce que le professeur Carducci a dit. J'adhère absolument à ce qu'il a dit. J'adhère aussi à ce que le professeur Walbert a dit. Moi, je retiens encore une fois ceci, et je le répète encore une fois, il n'y a aucune raison, ou en tout cas il faut vraiment que ça soit fondé sur du droit, ce qui n'est pas le cas, que des citoyens boliviens veulent voter pour le président Morales et qu'ils ne puissent pas le faire. Inadmissible. Si des citoyens boliviens choisissent le président Morales comme leur candidat, rien ne doit s'opposer à cela. Rien qui est contraire au droit ne doit s'opposer à cela. Et mon dernier mot, c'est qu'il faut absolument se battre pour lui, parce que ce qui a été dit, et je crois que je ne reviens pas sur ça, le professeur Walbert l'a bien démontré, il faut se battre pour que le droit soit appliqué. Voilà mon dernier mot, et moi j'accompagnerai l'équipe jusqu'au bout dans cette lutte. Eu gostaria de acrescentar nessas minhas últimas palavras Me gustaría añadir mis últimas palabras, que não há nenhuma razão que no hay ninguna razón para impedir para impedir que o cidadão boliviano que el ciudadano boliviano possa se manifestar, pueda se manifestar, possa votar em quem quiser. puede votar en quien elegir, en quien quiere. O caso da Bolívia El caso de Bolivia é um caso de lawfare, es un caso de lawfare, de uma luta de una lucha jurídica jurídica para estovar o direito. para atrapalhar el derecho. Essa luta não deve ser Esta lucha no debe ser apenas do povo apenas boliviano, del pueblo boliviano, mas de todos nós. mas de todos nosotros. É uma luta Es una lucha que deve ser bem lutada luchada com todo o empenho da cidadania. con todo empeño de la ciudadanía. Muito obrigado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. Ojalá Dios nos permita tenerlos en otro momento para seguir conversando, presidente. Y también agradecer al profesor Malber, lo mismo al doctor Helder, que nos ha acompañado en la traducción en esta oportunidad. Si por ahí tiene algo más que añadir, del mismo modo, presidente, doctor, para terminar su participación. Para Sí. terminar, Sí, lo escuchamos, con el micrófono. gostaria de agradecer o convite Para terminar, me gustaría agradecer la invitación do presidente Evo, del presidente Evo, do senador Flores, el senador Flores, e dizer que essa luta y decir que esta lucha não é uma luta apenas jurídica, no es una lucha apenas jurídica, também não é uma luta apenas política. también no es una lucha apenas meramente política, É a luta em defesa es la lucha en defensa dos avanços civilizatórios. de los avances civilizatorios. Avanços esses Avances esos que não pode ser deixado apenas para o povo boliviano, que no puede dejar hacer apenas para el pueblo boliviano, mas todos os países, mas para todos los países, seja sean
os Sejam- europeus sejam os latino-americanos, sean los europeos, sean los latinoamericanos, devemos participar dessa luta. debemos todos nosotros participar de esta lucha. Direito político é um direito universal. Derecho político es un derecho universal. Sem esse direito, Sin ese derecho não há democracia, no hay democracia, não há direitos humanos. no hay derechos humanos. O que está acontecendo na Bolívia Lo que está ocurriendo en Bolivia é algo es algo que ameaça a todo o modelo civilizatório. que amenaza todo el modelo civilizatorio. Muito obrigado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias, doctor. A nuestros invitados en el exterior, presidente. No, muchas gracias. Sin duda va a ser una entrevista histórica y para el futuro este encuentro, su visita, los comentarios, las explicaciones, las orientaciones para bien de las democracias, no solamente en Bolivia, sino en toda América Latina. Nuevamente, a nombre de militantes, simpatizantes, a nombre de quienes realmente defiendan la democracia y la Constitución, agradecerlos. Muchas gracias. Siempre su visita es tan importante con esta clase de reflexión. Muchísimas gracias, doctor. Quiero destacar, presidente, lo que dice el profesor, es el derecho democrático es universal y la lucha no solo de Bolivia, sino es una lucha que tienen que tomarlo en cuenta en Latinoamérica, en Europa, una lucha democrática a nivel internacional. Es algo en lo que deben considerar. Me parece sumamente importante estas observaciones y esta orientación que nos hace el profesor. Presidente, ahora sí vamos comentando también otros temas que tenemos en mesa. No sé cómo estamos a tiempo. Bueno, es nuestra casa, así que disponemos del tiempo. Hermano senador, igual que la semana que viene es una dura batalla en defensa fundamentalmente de la economía. Está la situación económica muy destrozada y como hace un momento comentaba, no hay un plan estructural para enfrentar la situación económica nacional. No hay ni idea cómo resolver el tema del déficit fiscal. Este tema de combustible no pasa solamente por una cuestión de subvención, pasa por el tema del déficit fiscal. Y no hay un plan de cómo apoyar al pequeño y mediano productor, ¿no? Entonces, esto se agrava. Y segundo, no sé cómo ver el senador, solo el plan que tiene el gobierno es cómo destrozar a Levo y a nuestro movimiento político, y al trópico de Cochabamba. En vez de destrozar, más bien se destroza. Destroza a Bolivia, destrozan a ellos. Según algunos datos, tenemos que seguramente a la segunda vuelta de este paso, si eso se ratifica, 2 de la derecha van a ir a la segunda vuelta. Y el gobierno, todo lo que está haciendo es como tender a la alfombra roja para que la derecha vuelva. Aprovechar esta oportunidad. Si eso hace, ni ellos se van a salvar. Recuérdense. La última intervención escuché del exministro de Gobierno, Eduardo de Castillo. Todo contra Evo. Está haciendo buena derecha ante la derecha y ante el imperio. Hablando contra Evo, piensa que va a captar voto. Piensa que la DEA le va a perdonar, por favor. Por ahora le perdonará a la DEA. Después no lo perdona. Para mí, el del Castillo es peor que Murillo. Entonces, como ya escuchamos desde mañana, toda la paz, hacer respetar el derecho económico de los bolivianos, defender la democracia, la verdadera democracia y la justicia, ¿no? ¿Qué justicia? No es justicia. Entonces, creo que es una de las batallas importantes que va a librar el pueblo. En mi experiencia siempre con el pueblo, esta batalla ganamos muchas veces. Ahora, imperio, gobierno, todos unidos. No sé si el senador tiene alguna información, qué compromisos han contraído en Harvard, Estados Unidos, los que viajaron, los partidos que viajaron allá. No sé si tiene alguna información.
Va a ser importante saber qué información, cuál es el compromiso que encontré ante el Departamento de Estado de Estados Unidos. Presidente, primero no quisiera dejar de resaltar algo importante que decía nuestro profesor de Francia, me lo he anotado, decía todo acto, no, el de Italia decía, todo acto que va contra la Constitución es nulo, decía, no tiene efecto legal, en Europa y en el mundo, o sea, no puede vulnerarse, ¿no? Eso para conocimiento, nadie tiene que obedecer lo que va contra la Constitución. En este tema, presidente, el tema económico que preocupa al pueblo boliviano, se le ha dado tantas oportunidades al gobierno, hace 2, 3 años, ya faltó combustible, ya subió el dólar, ya escasearon los artículos de primera necesidad, ya subieron los artículos con un precio exorbitante. Yo creo que el pueblo boliviano se cansó. Y todas estas movilizaciones de los últimos días y lo que viene, lo que están preparando, porque yo entiendo de algunos sectores sociales, se han reunido las bases en ampliados y han tomado la decisión de bloquear. Es porque ya no creen en el gobierno. Y yo decía el otro día en prensa, si fuera un presidente por lo menos sensato, consciente, haría, ¿no es cierto?, lo que hizo Hernán Siles Soazo en su momento. No puedo más, no conozco el camino, me voy. Algún momento lo reconocerán, pero no. Sigue imponiendo, sigue con una estructura, instituciones vulnerando las normas. La gente, miles de personas, yo diría millones de personas ya no tienen alimentación básica en Bolivia. Entonces, si se van a manifestar estos próximos días es precisamente por la falta de esperanza. No saben que la solución debería ser la democracia. La solución debería ser la Constitución. Ellos ven como una solución. Vamos a votar y que cambie todo. Pero no. Ellos quieren darnos opciones, 2 o 3 partidos políticos de derecha, opciones para votar. Ya se ha explicado aquí, eso ya no es democracia. Entonces no hay esperanza. Siquiera que esto termine en 3, 4, 5 meses. En noviembre. Definitivamente no hay esperanza. Mire, yo entiendo que los que han viajado a Harvard no lo han hecho público el detalle, no sé qué habrán hablado por debajo, porque hay, ¿no?, algunas seguramente intenciones bajo alfombra. No han ido solo a un tallercito. No, pues seguramente hubieron, entiendo, empresarios, hubieron gente que tiene que ver seguramente con los recursos naturales. Si sale uno de ellos, ¿no?, seguramente ya precompromiso. Como decía el alcalde de Cochabamba hace 3, 4 meses, lo escuchaba, decía, no, ya tengo que explotar el litio. Ya interesados, ya he hablado. O sea, no habla de licitación pública con veedores de Potosí, de Oruro, no, ya tiene empresas definidas. Entonces lo que se quiere es, con pocos candidatos, tratar de ganar y saquear. Y la única manera, presidente, va a ser definitivamente oprimiendo al pueblo, seguramente persiguiendo al pueblo y a sus dirigentes, que ya empezó ya hace varios tiempos, ¿no?, con usted, y la ha intentado, por supuesto, matar. Entonces esto va a proseguir si es que el pueblo no se levanta, y así lo ha entendido el pueblo. Entonces, que no diga el gobierno, como siempre dice, nos están organizando, se está levantando. Esto no es necesariamente el evismo, es el pueblo boliviano el que está tomando decisiones porque no aguanta más, ¿no? Entonces, esta semana, entiendo, presidente, debe saber el gobierno que ya decisiones de las bases es prácticamente movilizar, hacer puntos de bloqueo, ¿no?, en varios lugares de Bolivia. Y bueno, hasta que no, por lo menos, haya una esperanza mínima. Ya no es la esperanza la democracia, ya no es la esperanza, ya dejó de ser esperanza cuando anularon partidos políticos, cuando lo anularon su candidatura con esto que ya es de conocimiento internacional, sentencia, resoluciones contrarias a la Constitución, definitivamente, ¿no? No solamente lo decimos nosotros, yo diría más de la mitad del pueblo boliviano, que sabemos que está incorrectamente, ya los estudiosos del derecho constitucional internacional ya saben lo que está sucediendo en Bolivia. Entonces, presidente, la esperanza del pueblo boliviano ya no existe, ya no hay democracia en el país, yo diría lo han matado la democracia, ya no hay constitución, lo han matado la constitución, y el pueblo boliviano, ante esos asesinatos institucionales que existieron en Bolivia, lo que le queda, sí, criminal, ¿no? Es lo que ha hecho y lo que ha firmado el Tribunal Constitucional es criminal.
no solamente para Bolivia, de manera internacional, y hay que hablarlo de manera sincera, concreta. Lo estamos haciendo así, ¿no? Y por lo tanto el pueblo boliviano, lo único que le queda es levantarse. Manifestarse, ¿no?, sobre lo que está sucediendo en el país. Intento de genocidio, o magnicidio, perdón, ¿no? Hace 2 semanas y medio, un miércoles, en la Casa Grande del Pueblo, estaba el presidente, presidencia, justicia y otros más. ¿Qué planteó Hugo Moldis? Si quieren parar esta movilización del pueblo, hay que bajar al Evo. El bajar, en términos militares, es matar. Y si no, filtrar a su equipo de seguridad, ¿no?, para sembrar pruebas. ¿Yo qué puedo imaginarme? Meter cocaína, Evo narcotraficante, Evo a Estados Unidos. Estos planes propuestos por Hugo Moldis. Hace 2 o 3 días, estos días, Hugo Moldis, atentar al Andrónico y su familia, atentados, algunos vocales, esta mañana, madrugada me informaron, atentar a los miembros vocales del Tribunal Supremo Electoral y algunos fiscales, para echar la culpa toda al Evo. Evo está atentando al Andrónico, a su familia, a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, a algunos fiscales. ¿Qué se imaginarán? Todo echar la culpa a Evo. Es el plan que tiene. Va a haber estos días atentados, nos van a echar la culpa. Estoy denunciando simplemente. Hugo Moldis textualmente planificando esto con su equipo. Yo soy el primer enemigo de atentados. A mí, en tiempos de golpe, quemaron mi casa, la casa de mi hermana, de varios diputados, senadores. Nuestra sede sindical 2 o 3 veces ha sido quemado, la de Costa Coca. Soy enemigo de eso. Las diferencias ideológicas, programáticas, se resuelven con voto. Se resuelven en urnas. Por constitución, es un derecho, ser de izquierda o de derecha, ser del pueblo o del imperio. Pero cuando uno milita en el pueblo es pueblo. Acá no interesa, lo que interesa es cómo vulnerar todos los derechos económicos, derechos políticos, la situación que estamos viviendo. No acepto yo esa de ir a atentar casas, no, nunca he compartido. Generalmente, mi experiencia, tantos años dirigente, anteayer un joven me pregunta, Evo, ¿cuántos años dirigente? Me dice, reflexionando con él, creo que he batido el récord de Lechín Oquendo. Creo que he batido Lechín Oquendo. Lechín Oquendo estaba 32 años. Yo como ejecutivo de la federación, después de las 6 federaciones, que son más de 30, 35, 37 años. Lechín llegó a la vicepresidencia con Víctor Paz Estensoro. Nos llegamos a la presidencia y en presidencia batimos el récord, 14 años. Ningún presidente estaba 14 años desde la fundación de la República. Ahora, por encuestas, somos primero. A eso están eliminando, eliminar al pueblo. Es linda la historia. Entonces, dentro de esa un poco refrescando o repasando la historia, pues llegan a la conclusión que es realmente contra un movimiento popular, un movimiento de izquierda. Y por eso rechazo los atentados. Nuestra revolución, repito nuevamente, no es con bala ni con arma, no es con atentados, es con la conciencia del pueblo y con el voto. Es nuestra revolución, ¿no? La información preliminar que tengo del viaje, acordaron que no puede volver izquierda a Bolivia. Ha habido participación del Departamento de Estado de Estados Unidos, que sepa el pueblo boliviano. De Estados Unidos de Harvard, ¿Ah? ¿no? Sí, todos los que han ido. Entonces, tienen un plan A, plan B. El plan va a ser con derecha. Plan B, a uno de los representantes de un partido que ha ido allá, van a usar, tal vez van a usar a nuestra gente todavía, para que sea también como candidato al movimiento popular. Un partido que ha ido allá. Veremos estos días quién es ese. ¿Qué partido o con quién? En ese afán de confundir a la población. Es decir, los gringos tienen plan A, plan B aquí.
Uno de derecha, otro partido que ha ido allá, pero con otro candidato. Pero el plan de izquierda no puede volver a Bolivia. Se han comprometido, ¿no? En presencia, repito nuevamente, con representantes del Departamento de Estado de Estados Unidos. Ese viabilizó quienes llevaron hasta allá, supuestamente para ver la situación económica. Bueno, por supuesto, la situación económica es la privatización. Todos que han ido, algunos con mucha claridad, directamente, algunos sutilmente, ¿no? Que a eso hay que resolver con el Fondo Monetario Internacional, que vuelva, que tiene que volver la DEA, que Estados Unidos, es el plan que tiene, es 100% neoliberal. Entonces eso yo quería comentar, denunciar además para evitar cualquier problema que se presente estos días. Claro, además, presidente, en ese plan que usted dice de los que han viajado a Harvard, pareciera que pueden invitar a cualquiera supuestamente de la izquierda para intentar destruir y dividir. Una señora que es, creo, expareja actualmente. A ver, ¿cómo al hermano Andrónico le están destrozando? Una tal Melania, ¿no? Involucra al hermano Andrónico para decir que él, apoyándolo a Andrónico como posible candidato, ¿no? Una vez acá presentamos a una señora, yo no sabía que era pareja de Hugo Moldis, ¿no? Después me dijeron que era pareja de Hugo Moldis. Y también apareció otro del cónsul de Lucho en Estados Unidos, dice, que tiene que volver a Estados Unidos, la DEA, no sé si tenemos por ahí, pero eso se había sumado a la campaña de Andrónico, ¿no? Sí, la misma señora. Sí, tenemos el video, ¿no? Podemos verlo en A todos. El día de hoy, domingo 11 de mayo, estuve en la ciudad de Cochabamba para sellar un acuerdo, una alianza, una adhesión a la candidatura por la presidencia de Bolivia por parte de Andrónico Rodríguez. Mi apoyo a partir de hoy en adelante es para el joven profesional Andrónico Rodríguez. Es la única persona, la única autoridad electa en el país quien dio un mensaje claro por el de las denuncias falsas en contra de los varones. Y eso se ha constituido en una gran esperanza para las familias bolivianas quienes están hoy luchando para ver fuera de los penales a esos varones que están injustamente detenidos. El joven Andrónico Rodríguez, con una personalidad impecable, con una forma de ser respetuosa, educada. El joven Andrónico Rodríguez tiene características propias de un líder. Los jóvenes bolivianos deben sentirse orgullosos. Esta es la parte donde habla del apoyo que dice abiertamente esta misma señora a Andrónico Rodríguez, que es una forma de hacerle daño. Pero esta misma persona habló anteriormente, y una anterior grabación, de que pide que venga la DEA como solución y ataque al trópico de Cochabamba. Vamos a escuchar. Y acuérdense de mí, que la DEA, que Estados Unidos, nos va a salvar del masismo en Bolivia. No. Entonces, los bolivianos tenemos que estar preparados para todo lo que se va a venir de ahora en adelante, con todas estas luchas por el poder entre Evo Morales y Luis Arce. Pero entre medio de esta lucha, ustedes entenderán que hay una lucha mayor, que ya son de los países que siempre han intervenido, que siempre han tenido injerencia en todas las decisiones más importantes que tienen las naciones latinoamericanas. Y Bolivia pues no está exenta de toda esa maquinaria que se produce en todos los estratos internacionales cuando de estos problemas como el nuestro se refiere. Así que tenemos que prepararnos con muchísima paciencia, coraje, valentía, todos los bolivianos en contra del movimiento al socialismo, en contra de Evo Morales, en contra de Romero, Quintana, de esa cúpula que siempre ha estado rodeando a Evo Morales, ¿no? Entonces, los bolivianos sí o sí nos vamos a librar. Melania Tosico, pidiendo que la DEA vuelva para eliminar al MAS en aquel momento y para eliminar a Evo Morales, decía él. Doctor. Bueno, creo que debió haberse manifestado esto porque lo hemos visto en redes sociales, ambas. Andrónico y tal vez la gente que lo apoya. O sea, ¿qué apoyo está recibiendo? Lamentablemente, presidente. Y mire lo que está sucediendo, no solamente en este plan para tratar de sacar al instrumento, a todo este movimiento social que viene de Estados Unidos, que lo ha demostrado la reunión de Harvard, eso lo han demostrado, no es que lo han utilizado no solamente al Tribunal Constitucional,
sino también al Tribunal Electoral. Mire cómo han anulado, porque también en redes sociales lo ha hablado el señor Peter. Él sabe de todos los partidos cuáles tienen cuántas observaciones. ¿No? Entonces, ¿y de dónde sale esa información? ¿Dónde sale esa información? Claro. Del Tribunal Electoral, tiene absolutamente todo. A este le entregan del Tribunal Electoral con estas observaciones, anularlo. A este anularlo, a este otro, decía él, Samuel me pidió que lo anule, que no cumplen los partidos de derecha. Y él decía, sin ninguna vergüenza, yo decidí que no. Pero ¿con quiénes decidieron que no los partidos de derecha y otros observados se los tiene que anular o no anular? Y esa información, yo diría hasta la redacción, pareciera que hubiera salido del Tribunal Electoral. Oh, con toda seguridad. Entonces, con toda seguridad. Entonces están siendo utilizados. Entonces, ¿qué credibilidad decirle al Tribunal Electoral vamos a tener los bolivianos con ese tribunal? No serán todos, se salvará uno o dos, no conozco detalles, no pondría la mano al fuego por ninguno, pero se salvará tal vez uno o dos. Pero el resto, ellos saben quiénes han filtrado y a quienes están ayudando para que no se observe, que incumplen 4 o 5 observaciones y la ley dice 3, pero a otros han anulado porque son del pueblo indígena, originario, campesino, Claro. no son de derecha. Entonces, esto que está sucediendo en Bolivia, presidente Ramiro, me decía alguien, es una telenovela. Yo me pongo a ver noticias, todos los días cambia y estamos viendo lo que sucede. Y la gente buena, los actores bolivianos que tienen buenas intenciones con Bolivia, lo están sacando. Bueno, espero que sea el pueblo boliviano finalmente que reflexione, porque las redes sociales no se los puede ya mentir, salen, flotan las verdades, ¿no? Y lo que estamos entendiendo es que los medios de comunicación, lamentablemente, los grandes medios de comunicación en Bolivia están tapando absolutamente todo. No está saliendo. Y hay medios denunciados, ¿no? Solamente algunos muestran lo que quieren ellos mostrar Para y el dañar. resto, para dañar Mm. al movimiento popular. Y el resto lo tapa. una Eso es parte de la complicidad. estrategia. Mm. Por eso considero debe tener Estados Unidos precisamente, y ahí la denuncia, plan A, plan B. Y en el plan A o B, ¿no es cierto? El pueblo boliviano está aniquilado, nuestros recursos naturales, y seguramente sometido, y seguramente muchos de los protagonistas políticos de ahora van a tener o que matarlo, ¿no es cierto? Se lo deja aparecer, o van a tener que perseguirlo. Y eso, el pueblo boliviano es el que va a decidir si está de acuerdo con eso, o si no está de acuerdo, son los que se están levantando en varios lugares del país y estos próximos días, y que definitivamente no están de acuerdo a someterse a un gobierno extranjero, a gente que tiene poder económico y que seguramente quiere tener poder político también en el país. Para terminar, Ramiro, escuchando a Melania, no conozco bien, no conozco, tal vez por ahí alguna vez, su pareja de Hugo Moldis es el autor intelectual para destrozar a Bolivia y al gobierno de Lucho. Totalmente confirmado. En 2021 hicieron el plan negro. En un equipo hicieron 25-30 Lucho presidente, 2021. Hemos mostrado la documentación. Y una parte decía, ¿no? El nuevo gobierno Lucho 25-30 sin indígenas. Sin indígenas, ¿no? Está documentado. Esta pareja será su esposa, ex esposa, pero todos conocen que su pareja dice, la DEA va a salvar a Bolivia, la DEA va a salvar del MAS, Estados Unidos nos va a salvar del MAS. Eso dije años, ya 2 años. Y ahora la misma pareja dice, no, con Andrónico. Yo digo, ¿cómo? Esta gente que viene del gobierno está destrozando al hermano Andrónico. La pregunta nos hacemos, ¿no? O sea, no es ninguna mentira, estamos demostrando con audios, ¿no? Y bueno, segundo, está en mi libro Bolivia es mi vida, donde yo denuncié 95 cuando me han detenido. Gonzalo Sáenz de Usara, Sánchez Berzaí, Víctor Hugo Cárdenas, vicepresidente. Y cuando estaba detenido en una celda subterránea en La Paz, me llamaron de las celdas al Ministerio de Gobierno. Estaba ministro Sánchez Berzaí. Bueno, primero me consultaron, yo dije a los que estaban encarcelados conmigo, bueno, anda a escuchar, ¿qué te dice? A ver. ¿No? ¿Quién me dijo? Sánchez Berzaí, directamente. Si no eres radicas de coca,
¿no? Tienes 3 caminos. Me dijo, que las ONGs, no tienes ONGs, si quieres te doy plata. Hartos comentarios. Yo siempre digo, nunca me rendí ni me vendí. Entonces me dice, Evo, si no eres de Coca, tienes 3 caminos, ¿no? Cementerio, Chonchocoro, Estados Unidos. Yo sencillamente dije, ministro, en tus manos. Tus manos en tu ministro. ¿Por qué me preguntas eso? Claro, usted había detenido. Cuando dije esto, en tus manos, el ministro se levantó, silbando, se ha ido sin despedirse. La información que tengo es también plan del gobierno. Bajarlo, que es matarlo, o mandar a Estados Unidos. Y la mayoría que tengo, han planificado, es matarlo o llevar a Estados Unidos. El plan que hicieron en este viaje a Estados Unidos. Quizá para el pueblo boliviano esto no es ninguna novedad, repito nuevamente, es un ataque directamente al movimiento indígena. Otra vez podemos repasar la historia. Desde el primer momento, desde el 95, nunca permitió darnos la legalidad, la personalidad jurídica de nuestro instrumento político. Repetimos, hemos ganado la selección con sila prestada. Ahora vuelve la historia. Ahora, con todo aparato externo y interno contra la Bolivia profunda, ¿no? Hoy día decirles al pueblo boliviano, es el plan que tiene la derecha, gobierno, imperio y todos los medios de comunicación pagados por el gobierno. Pese a eso estaban bien. Yo sigo convencido, si Evo candidato, mínimo ganamos con 60%, estoy convencido de eso. Estoy cada día hablando telefónicamente, alguna reunión virtual, ¿no? Debatiendo programas, lanzando algunas propuestas. Lamento mucho, ahora no alcanzó tiempo para lanzar otras propuestas. Esta información que nos trae el senador Lucho de Pando, Cobija, mira, allí, litro de combustible, 22 bolivianos. Me vinieron a la frontera también Brasil, por Valladolid, donde está Minas de Oro, San Simón, 25 bolivianos al litro de gasolina, combustible. Cuando baja a 20, 18, es barato para ellos, ¿no? Y aquí la semana pasada, cuando ya yo compré con 20, con 15, con el combustible. Eso, repito, creo que es por segunda vez. No hay combustible, todos perdemos. Uno cosecha su fruta, su fruta generalmente, y no puede llevar acá. El senador debe saber, cuando no falta combustible sale de 40 a 50 carros con fruta, unos a Santa Cruz, otros a Cochabamba, cada día. Y cuando no hay combustible, solo va 10 a 15. Si uno en vano cosecha, se echa a perder. Pierde el productor, pierde también el transportista, porque ya no son 40 a 50 carros que salen con fruta llena. A lo poco que llega a la ciudad, sube, porque también pierde el consumidor, pierde el productor, pierde el transportista, pierde el consumidor. ¿Por culpa de quién? Por culpa del gobierno. El PIB 1% este año. Sí, PIB 1%. Y eso No, menos. falta tiempo para explicar los datos del Fondo Monetario Internacional. Mira, hemos llegado, según datos, es último país de América. El 2005-6 será penúltimo. Último de Sudamérica, penúltimo de América. Ahora somos últimos de América, detrás de Haití, por favor. Hermanas y hermanos que escuchan, ¿dónde nos llevan? Gobierno, asesores privados. Y mira, tenemos otra línea telefónica, sargentos, suboficiales de las Fuerzas Armadas, de policía, llamadas constantes, hagan algo, mi sueldo no alcanza ya. Esta mañana me dijeron, yo gano 6.000 bolivianos, pero me he prestado para comprar casita, solo recibo mensualmente 3.000 bolivianos, no me alcanza para nada, no sé qué va a hacer, devolvérselo a la casa para no estar matando. Serio, ¿no? Entonces, esa gente está con el pueblo, esa gente está con nosotros, esa gente está con Alevo. Estaba recordando, a ver, cuando estaba de presidente, incremento salarial. Una vez que ha sido 10%, Fuerza Armada, Policía. A los generales, coroneles que ganan más, a ellos 5 o 6%.
y a los sargentos subsalientes a 12-13%, la inversamente proporcional. ¿Recuerdan eso? Así era, un poco. Tampoco podemos liberar, reconocemos una cosa es general, coronel, otra cosa es sargento, suboficial, pero tiene que haber cierto equilibrio. ¿Recuerdan? Eso ahora no hay. Y la pérdida del valor adquisitivo es gravísimo. Compañeros, aquí también tenemos problemas, vamos a resolver, estamos debatiendo cómo resolver. Entiendo perfectamente, somos responsables. Estamos bloqueados como Causacho, pero es nuestra obligación también enmendar estos problemas que se tienen con los pocos trabajadores. ¿Cuántos tenemos? 6, 7. Estamos con 9. 9. Administrativo y todo, ¿no? Todo. Y estamos revisando, ¿no? Solo en IPFB creo hay 100 periodistas, comunicadores. ¿Qué comunicaron? Bueno, compañeros, muchas gracias, Adolfo, por visitarnos, por acompañarnos, para hacer este esfuerzo de que expertos expliquen sobre la legalidad, sobre la constitucionalidad, sobre los derechos políticos. Bueno, presidente, siempre fortalecido cuando venimos a la radio, cuando conversamos, nos alienta toda la planificación, el programa, el conocimiento que tiene. Siempre dice, no soy académico, no he estudiado, pero tiene más conocimiento que yo diría 3 o 10 profesionales juntos, seamos sinceros, y tiene mucha captación. Compañero, ¿no? Y se habla, ¿no? Ahí está un equipo técnico. Evo no necesita computadora, ni cuaderno, libro, no, todo lo tiene acá. Yo decía, algún momento pensaba, ¿por qué no he estudiado? Hubiera sido el mejor alumno de la universidad donde entre. Le soy sincero, presidente, porque lo conozco. Capta muy rápido todo. En el colegio era mejor alumno. La bandera del colegio en Orinoca, mis escoltas eran 2 chicas, mis compañeras. Mis 2 compañeras no se hablaban, hoy yo no entendía por qué no se hablaban. Cuando las 2 debe estar camotos del Evo. Ahí, mire. Bueno, fortalece, le decía, pero yo creo que para terminar, presidente, un mensaje al gobierno, un mensaje al Tribunal Constitucional, un mensaje al órgano electoral, presidente. No van a matar la esperanza del pueblo boliviano. La esperanza del pueblo boliviano, indígena, originario, campesino, los humildes, los obreros, los trabajadores, es Evo Morales. No lo van a matar. El pueblo boliviano no va a permitir que lo maten. Esa esperanza va a seguir y con seguridad esa esperanza se va a convertir en realidad porque el presidente Evo Morales es el que tiene el conocimiento, la experiencia para sacar a Bolivia adelante. Ojalá, presidente, ojalá que todo se pueda encaminar como la Constitución, como las normas, como dice el derecho internacional, y no gane esta arremetida de la derecha, del gobierno, de esas instituciones que lamentablemente han sido tomadas, y que gane el pueblo boliviano. Gracias por la invitación. Muchas gracias, senador. Presidente, muchísimas gracias.